Le voy a pedir que sea tan gentil y me acompañe al libro de Mateo en el capítulo 20. Esta mañana, si Dios lo permite, terminaremos el capítulo 20, versículo 29 al 34. Si me permite, yo le leo Mateo 20, versículos 29 al 34. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Una historia que parece ser simple, fácil de entender, y es más, ni siquiera inusual en la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque historias como esta se pudieron haber repetido muchas veces. Tal vez por eso es que Juan escribe y dice que si se hubieran escrito todas las cosas que Jesús hizo, no cabrían en los libros en todo el mundo. Pero, ¿por qué está esta historia aquí en el camino a Jerusalén? ¿Por qué Jesús, que va a morir, se tiene que detener en el camino, en el progreso, a donde Él va a la Pascua, a convertirse en el Cordero inmolado que quita los pecados del mundo, para atender a estos dos hombres ciegos? Puede haber muchas razones, amados hermanos, pero creo que la palabra clave está aquí en el versículo 34, a donde dice: entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Esta es una gran verdad, profunda, porque usted y yo tenemos un Dios compasivo, un Dios que siente lo que estamos viviendo. Las personas que están alrededor de este acontecimiento, de acuerdo a lo que acabamos de leer, son personas que cuando escuchan que estos dos hombres empiezan a clamar, parece ser que les irrita. Parece ser que piensan que es un motivo de distracción. Parece ser que no tienen compasión por estos dos hombres ciegos. Mientras el mundo quería silenciar a estas personas, Jesús quiso escuchar lo que tenían que decir. Mientras el mundo quería asegurarse de que no se interrumpiera su camino de Jesús a Jerusalén, Jesús quería estar seguro de poder tener un encuentro con ellos. Mientras que el mundo quería estar seguro de no interrumpir con una declaración de sus necesidades, Jesús quería conocerlas. Y así, en esta pequeña historia de estos dos hombres, vemos demostrado una vez más el corazón de Dios, que es un corazón de compasión. De esta forma podemos decir, amados, que Dios no solo sabe lo que estamos viviendo en el dolor, lo siente, porque tenemos un Dios compasivo. Él no solo está en el cielo diciendo: oh hijo, yo entiendo por lo que estás pasando, yo sé lo que estás sufriendo. No solo se trata de eso. No solamente tiene la sensación del sufrimiento, es que Él en su corazón es compasivo y siente lo que tú estás sintiendo. Y déjame decirte algo más. Cuando Dios permite que sufras, Él sufre contigo, porque compasivo tiene que ver con: me identifico con tu dolor. Y si Dios permite que tú pases por un dolor y no te lo quita, a pesar de que Él mismo está sintiendo eso por ti y contigo, quiere decir, amado, que Dios tiene un propósito para permitirte pasar por ese momento tan difícil que estás viviendo. Así que si tu sufrimiento no se alivia,
Él sigue sufriendo contigo. Y tú podrás pensar, pero Él es Dios. Él podría en un abrir y cerrar de ojos, en un chasquido de dedos, quitar y solucionar cualquier cosa. Pero si Él decide que tú sigas pasando por eso y no elimina su propio sufrimiento, entonces quiere enseñarte algo. Jesús, en este punto de la historia, nos enseña que Él tiene un corazón compasivo y que no está tan ocupado redimiendo al mundo entero como para no dar vista a dos ciegos insignificantes que no tienen nada que ofrecerle más que sus problemas. Esta es una lección profunda que debemos meditar. Ahora, hablemos por un segundo de la ceguera. De hecho, es algo que se menciona mucho en la Escritura. La ceguera es un punto que en la Escritura aparece muchas veces, es algo muy común. Podemos ver que en la Escritura hay hombres ciegos físicos, como estos dos, y podemos ver que en la Escritura hay hombres ciegos espiritualmente. Hablemos un segundo de la ceguera física. Usted entenderá que en aquellos años, en aquel momento, en el mundo antiguo, la ceguera era algo que frecuentemente se daba por diversas razones. Tal vez la pobreza, la falta de atención médica, las condiciones insalubres, la brillantez de la luz del sol. Yo no sé si usted alguna vez ha estado en algún lugar a donde el piso es totalmente blanco, por ejemplo, cuando se impermeabiliza, y le iba a decir de la nieve, pero yo nunca he estado en la nieve. A lo mejor usted sí. Pero tú impermeabilizas un techo con un producto blanco y cuando le pega el sol de lleno, tienes que usar gafas oscuras. No sé, pudo haber sido los rayos del sol, la arena del desierto, las guerras, los pleitos. Muchas cosas podrían haber causado la ceguera. Sin embargo, más comúnmente la ceguera era causada fundamentalmente, escuche, por Diplococos gonorrea. Estaba investigando un poco acerca de esto. Dicen los historiadores que en el antiguo mundo había muchas causas, pero una causa común de la ceguera podría ser esto: la enfermedad por transmisión sexual. Leía yo un artículo hace algún tiempo atrás que decía que cuando aparecen estas enfermedades sexuales en el mundo moderno, toda la ciencia y todos los millones y científicos se evocan a vamos a descubrir la cura para esto. Y se gastan millones y millones y millones en lugar de decir mejor vamos a ser fieles. Vamos a permanecer fieles a nuestras esposas y evitamos todo contagio. Y parece ser que en el tiempo de Jesús, en el mundo antiguo, las mujeres contagiadas por esta enfermedad terrible, cuando quedaban embarazadas, cocos, porque es una de la familia de los cocos, usted lo conoce, lo ha escuchado, cuando te enfermas de la garganta, y encontraba su camino hasta la conjuntiva del ojo del niño que está por nacer y iba a producir ceguera permanente. Supongo que hoy en día la mayor parte de estas cosas son curables debido a los medicamentos que tenemos, pero en aquel entonces no lo era. Por lo tanto, no era infrecuente encontrarse con las personas ciegas. Pero incluso más común que la ceguera física era la ceguera espiritual. Y de manera metafórica, los evangelios y las epístolas hablan a menudo de la ceguera del corazón. Juan, en el capítulo 1, versículos 9 y 10, nos muestra, inspirado por el Espíritu Santo, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, hablando de Jesús. El versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Una ceguera no física, una ceguera espiritual. Ahí mismo en el libro de Juan, el capítulo 3 ahora,
El versículo es el 19, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Una vez más vemos la ceguera del corazón. Romanos. Ahora vamos a Romanos capítulo 11, versículo 25. Hermanos, quiero que sepan algo que les ayudará a no creerse sabelotodos. Esta es una versión, palabra de Dios para todos. Escribe Pablo y les escribe a los hermanos y les dice, quiero que por favor no se crean sabelotodos. Así que les explicaré un secreto que Dios ha revelado. Parte de Israel se ha puesto, esta versión dice, terca, necia, cabeza dura, no entiende. Pero solo hasta que se complete el número de los que no son judíos, que llegue a Cristo. Y vemos cómo la condición espiritual del hombre es ceguera, necedad. Dice Juan que vino la luz y el hombre amó las tinieblas. Escuchaba a un predicador que dice que si las puertas del infierno se abrieran, los que están en el infierno las cerrarían otra vez y dirían, no queremos nada con Dios, por la condición de maldad que hay en el hombre. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 14. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Ha platicado con alguien de la Escritura, del Señor? ¿Ha compartido a alguien y parece no entender? Parece que su entendimiento está embotado. Para algunos de nosotros es muy claro, pero para gente dice no, no, no y no. Están cegados espiritualmente. Mateo, capítulo 23. Jesús, refiriéndose a los religiosos de aquel entonces, les habla de manera muy fuerte en Mateo 23, 16 y les dice, ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Le dice, ustedes son unos ciegos. Puedes ser capaz de ver físicamente, pero estar ciego para las cosas de Dios. Podemos ver muy bien físicamente, pero algunos las cosas de Dios no las pueden ver. Ahora, este caso de estos hombres es más interesante porque mientras están físicamente ciegos, parecen tener inusualmente una visión clara de lo que es el mundo espiritual. Físicamente no ven ni sus narices los pobres, pero espiritualmente parece ser que ven y comprenden. Y si bien es cierto que no comprenden mucho, por lo menos comprenden que el Hijo de David está pasando por ese lugar. Y verán mejor cuando el Señor se acerque a ellos, porque no solamente van a ver físicamente, sino verán espiritualmente al Señor tal y como es. Ahora preguntémonos, ¿por qué las personas son espiritualmente ciegas? Hay tres razones. Las personas son espiritualmente ciegas básicamente por tres razones. La primera es el pecado. Dice Mateo 6. Mateo 6, 22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Lo que tú ves
lo que hay en ti. La segunda razón por la que creo que la gente es espiritualmente ciega es por Satanás. Dice 2 Corintios 4:4, y en esta es importante resaltar que la Escritura muestra que el Dios de este siglo, dice, en los cuales el Dios de este siglo, y reitero, el Dios de este siglo lo marca la Escritura con una D minúscula. Se lo he platicado en varias ocasiones. Cuando te refieres al Dios de la Biblia, es el Dios con mayúscula. Cuando lees ahí, es el Dios minúscula. De este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. El Dios de este siglo es Satanás, de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que la primera cosa es el pecado. La segunda es Satanás, pero hay una tercera. Y la tercera puede ser cegado a alguien para que no vea las cosas espirituales por el mismo Padre. Dice Isaías capítulo 6, versículo 10. Isaías capítulo 6, versículo 10. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Así que los hombres son cegados por el pecado, por Satanás y por Dios mismo. Y es en esa ceguera espiritual que Jesús viene al hombre. Es en esa ceguera espiritual en la que tú y yo estuvimos algún día vagando por este mundo, haciendo de nuestra vida lo que mejor nos placía, que el Señor se apareció a nosotros y nos alumbró con su luz. Y nos permitió ver lo que hoy vemos. Gloria sea a su bendito nombre. Lucas, capítulo 4, versículo 18. Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Está hablando Jesús. Al inicio de su ministerio, Jesús entra a la sinagoga, abre el rollo y empieza a declarar lo que dice Isaías. Y él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y no creo que estuviese hablando solamente de una ceguera física, sino más bien y también de una ceguera espiritual. Por eso es que él mismo dice en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 12, el Señor Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue, ¿cómo dice? No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él vino a dar vida espiritual a los cegados. Y a veces, ocasionalmente, como lo registra la Escritura, dio vista física a los ciegos. Algunos teólogos dicen que Jesús dio vista a los ciegos por 3 razones. Como parte de la prueba mesiánica, demostrando que Él es aquel que habría de venir a dar esto. Como parte de demostrar que Él es el Mesías. 2, era parte de lo que se vería en el milenio, es decir, en su reino. Él les mostraba cómo iba a ser en su reino glorioso de plenitud y de sanidades. Si usted ha estado con nosotros algún tiempo estudiando el libro de Mateo, aprendimos que cuando el Señor iba a un lugar y le traían a los enfermos, a los endemoniados, Él sanaba a todos. Y Él mostraba su poder, aun cuando la gente no creía, aun cuando la gente venía, Él sanaba a todos, para mostrar que Él era el Mesías, para mostrar su reino. Y en tercer lugar, era una cuestión de simbología. Permítame explicarle.
Es una imagen maravillosa, porque cada vez que sanó a alguien de ceguera espiritual, en efecto lo que él estaba diciendo de manera simbólica, esto es lo que quiero hacer con tu alma. Tú no ves físicamente y hoy te abro los ojos, eso es lo que quiero hacer con tu alma. Y cada vez que él destapaba los oídos de alguien para que pudiese escuchar, lo que estaba también queriendo decir es, eso es lo que quiero hacer con tu corazón para que escuches la palabra de Dios. Cada vez que levantaba un muerto, lo que estaba diciendo también es, quiero dar vida a tu alma, así como la doy al cuerpo. Y así, vemos que estos dos hombres ciegos están en el camino y el Señor va a sanarles. Así que vamos a Mateo 20, 29. El Señor nunca estará tan ocupado que no pueda responder a un corazón que clama por su ayuda. Mateo 20, 29. Al salir de Jericó le siguió una gran multitud. Ahora, cuando leemos al salir de Jericó, usted y yo debemos recordar que Jericó es una ciudad. Estaba estudiando y parece ser que Jericó es la ciudad más antigua o una de las ciudades más antiguas de las que se tiene registro. Jericó en las Escrituras es una ciudad que tiene mucha historia de diversas personas que estuvieron en Jericó. Hemos estudiado que para llegar a Jerusalén hay que pasar por Jericó, por los caminos que se trazaron. Y Jericó es una ciudad que viene a memoria la conquista de Josué a Jericó. Cuando Josué va a conquistar la tierra prometida, se encuentra con esta ciudad amurallada, una fortaleza enorme. Dicen los historiadores que las carretas corrían alrededor de la muralla porque era una muralla muy, muy extensa, no solamente alta, sino ancha. Y usted y yo hemos leído la historia que rodean la ciudad y todo, pero previo a que ellos fueran a atacar la ciudad, Josué manda unos espías. Los espías son recibidos por una prostituta llamada Rahab. Esta mujer los esconde y les dice, yo he escuchado de las proezas que su Dios ha hecho y tememos. Y entonces los espías le dicen, bueno, vamos a atacar la ciudad. Y ella les pide que le salven, que le perdonen. Y entonces le dicen, tú pon aquí un listón rojo, una marca. Cuando vengamos no te haremos nada, ni a ti ni a los que estén dentro de tu casa. Una prostituta. Resulta que la compasión del Señor es tan grande que esta mujer, esta prostituta, Dios por su gracia y su misericordia le permite entrar dentro de la genealogía de Jesucristo. Mateo 1, versículo 5 nos enseña que esta mujer de nombre Rahab se convierte en la bisabuela o tatarabuela de nada más y de nada menos de un personaje muy importante. Mire lo que dice Mateo 1:5. Salmón engendró de Rahab, es esta misma mujer, a Boz. Boz engendró a Ruth. Perdón, de Ruth. Boz engendró de Ruth a Obed. Y Obed a Isaí. Y si usted sabe un poquito de la historia bíblica, usted sabrá que este Isaí es el papá de David. Entonces, cuando se habla de Jericó, no podemos pasar por alto de las murallas, del milagro que Dios hizo al derribarlas, de la conquista, pero también que Dios en su compasión, en su gran misericordia, tomó a alguien de ahí que a nuestros ojos, a tus ojos, a mis ojos, podría ser alguien despreciable. Y en su misericordia, Él permitió que esta mujer formara parte del linaje. Él la insertó y se convierte en bisabuela del rey David, de quien después sabemos viene el linaje de Jesucristo. Seguimos leyendo y dice, y le seguía una gran multitud. No pierda de vista, no olvide que es el tiempo de la Pascua, que según Josefo, historiador judío, dice que en este tiempo
Jerusalén se convertía en la ciudad de las carpas porque había 2 millones, 3 millones de peregrinos. Van camino a Jerusalén, viene una gran multitud siguiendo al Señor. Y hay varios motivos porque la gente sigue a Jesús. Algunos porque tienen gran necesidad, realmente creían que Jesús les podía ayudar. Algunos porque podían conseguir algo de Jesús. El hecho de seguirlo suplía ciertas medidas a sus deseos materiales y físicos. Por eso Juan 6:26 dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que no me buscáis no porque habéis visto las señales, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Algunos lo siguen por curiosidad, algunos porque creían que Jesús era el libertador de Israel y que iba a suplir las necesidades del pueblo como un nuevo gobernante. Y algunos le seguían porque honestamente creían que Él era el Mesías y que tenía la palabra de vida eterna. Por eso ahí mismo en Juan 6:68 le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y yo me detengo y me pregunto, ¿por qué razón estoy siguiendo yo a Jesucristo? Y te pregunto a ti, ¿por qué sigues a Jesucristo? Porque hay mucha gente que sigue a Jesús, pero ¿cuál es la intención verdadera y real de tu corazón? ¿Por qué es que tú sigues al Cristo de la Biblia? ¿Te conviene? ¿Crees que vas a recibir algo de Él y que Él va a suplir tus necesidades? ¿Cuál es la razón por la que realmente nosotros seguimos a Cristo? Mateo 20:30 continúa la historia y dice, y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ahora vemos a estos 2 hombres sentados aquí junto al camino. No nos dice mucho Mateo, pero Marcos, que tiene la misma perspectiva, o más bien está narrando el mismo acontecimiento, tiene otra, Marcos 10:46 dice, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y conocemos que entonces por lo menos uno de los 2 ciegos tiene un nombre y se llama Bartimeo. Leía un comentario que dice que esto lo escribe, obvio tiempo después, como para darle al ciego la identidad, porque formaba parte de la iglesia. Es Bartimeo el que estaba sentado allá. El que cuando salimos de Jericó, es Bartimeo, el hijo de este Timeo. Estos hombres ciegos están desesperados. Podemos aprender, están desesperados. Sufrían la misma incapacidad física. Tenían que mendigar a las afueras de la ciudad. Eran personas no gratas a la sociedad. Los ciegos, los leprosos, los enfermos iban fuera de la ciudad. No se les permitía estar con los demás. Estaban juntos, eran compañeros. Encontraron compañerismo al estar juntos. Estando juntos, tal vez platicaban y como muestra el acontecimiento, actuaron juntos. Cuando escucharon que venía el Hijo de David, actuaron juntos y gritaron. Y otra cosa que podemos aprender es que estaban sentados donde pasaría Jesús. Y algunos pueden decir, bueno, es una casualidad. Algunos pueden llamarlo oportunidad, otros destino y otros propósito. Pero el hecho es que estaban en el lugar preciso donde pasaría Jesús. Los 2 sufrían y actuaban juntos. Ahora, hay un gran beneficio, amados, en poder compartir con alguien que tenga la misma experiencia que tú. No para llorar, sino para alentarte mutuamente. Alguien que vive lo mismo que tú, que sufre lo mismo que tú. Jesús mismo dijo en Mateo 18:20, porque donde 2 o 3 congregados estén ahí en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos.
Buscar a alguien que esté pasando. Por eso es tan importante congregarse. Por eso es tan importante estar juntos, estar en el mismo sentir, poder hablarle a alguien, poder decirle, oye hermano, estoy pasando por tal situación, ayúdame por favor. Sí, cómo no. Toda amistad entre cristianos debe incluir una oración juntos. Cristo debe ser parte significativa de nuestro compañerismo. Ahora note esto, los necesitados y desesperados tienen que ubicarse donde está Cristo. Tienen que ir y sentarse donde saben que podrán oír de Cristo. Porque ahí están estos dos hombres despreciados por la sociedad, minusválidos, rechazados, no tienen nada que ofrecer. Juntos, vente compadre, pues ya, tú y yo, pudieron haber estado en la cantina, ¿cierto? Pudieron haber estado en otro lado, pero estaban sentados donde habría de pasar Jesús. Usted llámelo como quiera, suerte, destino, como quiera, pero estaban en el lugar correcto. Usted ha visto entre los amigos, luego bromeamos y decimos, le llaman así a estas personas, le llaman el escuadrón de la muerte. ¿Conoce usted algún grupo de hombres, normalmente ya de cierta edad, que son, le decimos en nuestra sociedad, teporochitos, que se dedican a tomar todo el día, que no hacen otra cosa más que juntarse entre ellos, y toman todo el día, y ahí están los pobres. Comparten sus penas y lloran el uno con el otro. Pero estos dos estaban en el lugar correcto. Cuando oyeron que Jesús pasaba, dice Mateo 20:30, estos dos hombres estaban atentos. Y es necesario estar atento y ser sensible. Cuando escucharon los pies y la conversación de la multitud que pasaba, el oír los pies, la conversación de la multitud los alertó. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? ¿Quién viene? ¿Por qué tanto ruido? No puedo ver nada, pero déjame escuchar. ¿Qué sucede? Los desesperados pueden hallar a Jesús estando alertas donde el pueblo de Dios está y escuchar al pueblo de Dios diciendo, aquí está Jesús. Los pies y la voz de los seguidores de Cristo guiarán a los desesperados a Él. Pero una cosa es esencial para los que están desesperados, aprovechar la oportunidad. Yo no sé cómo vengas tú, yo no sé cuál sea tu situación, solo Dios la conoce. Pero aquel que está desesperado debe entender una cosa. Si estás en el lugar a donde está Jesús, debes estar sensible y atento. Y aprovechar la oportunidad, no dejarla pasar. Estos dos hombres se acercaron a Jesús sin siquiera poder ver. Cuando vemos o escuchamos a dónde está Jesús, debemos ir a Él. Hay muchas cosas que nos impiden a veces ir a Jesús. Nos volvemos indolentes, duros, insensibles, despreocupados, inactivos. Comenzamos a aceptar las circunstancias tal y como son. Pero para ir al tener un encuentro con el Señor se requiere una decisión inmediata. Estos dos hombres se acercaron a Jesús sin siquiera poder ver. No perdamos la oportunidad. En una ocasión, en Hechos 17, Pablo está predicando ahí en el versículo 32. Miren lo que dijeron estas personas. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y se fueron. Así como que, para la otra. Después. No perdamos la oportunidad, amados. Dice el Salmo 105:4, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. ¿Cuándo? Siempre. Muchos buscamos al Señor solamente cuando estamos en problemas. Porque cuando las cosas van viento en popa y todo está bien,
Damos por asentado que tenemos la bendición de Dios y decimos, todo está bien. Y no buscamos el rostro del Señor, no damos gracias al Señor, no nos congregamos, no leemos, etcétera, etcétera. Sofonías, ¿qué es eso? Es un libro de la Biblia también. Sofonías, capítulo 2, versículo 3 dice, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizá seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Pero hay que tener una actitud, hay que querer, hay que tener esa sensibilidad, hay que estar dispuesto. Mateo 20:30 dice que clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Estos hombres clamaron por misericordia a pesar de que su conocimiento era imperfecto, eran ciegos, no podían viajar con Él, no conocían mucho de Él. El conocimiento que ellos tenían se basaba solamente en lo que habían escuchado, pero creyeron y se animaron y clamaron por misericordia. Ahora imagínate los obstáculos, la multitud, el ruido, eran ciegos, la posibilidad de llegar a Él eran escasas. Pero hay dos cosas que marcan la diferencia en la vida de estos hombres. Estaban desesperados y creyeron. Actuaron conforme al conocimiento y conforme a la fe que tenían. Porque tú cuando clamas al Señor debes clamar creyendo que el Señor es compasivo y que tiene misericordia. Dice Lucas 1:50, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Lucas 18:13 y 14 nos hablan de aquel publicano que oró. Dice, mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios sé propicio a mí pecador. Y dice, os digo que éste descendió a casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Lucas 18:13 y 14. Por eso es que cuando clamamos a Dios, debemos saber que Él es compasivo. Efesios 2:4. Pero la compasión de Dios es muy grande y Él nos amó con un inmenso amor. Estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios, pero Él nos dio vida al unirnos con Cristo. Fíjense ustedes, fueron salvos solo gracias a la generosidad de Dios. Estábamos muertos en nuestros pecados. Y por su gracia, Él nos salvó. El Salmo 6, versículo 2. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Clamar a Dios sabiendo que Él responderá. Clamar por su misericordia, por su compasión. Algo distinguió a estos dos ciegos que estaban ahí. Si se hubiesen callado cuando la multitud volteó a verlos y les dijo, ¡hey, guarden silencio!, no hubiesen recibido su vista. De hecho, el versículo 31 de Mateo 20 dice, y la gente les reprendió para que se callasen, pero ellos clamaban más diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Fíjate cómo somos de feos. Y digo somos porque la gente, en lugar de decir, ¿qué necesitas? Ven, a ver,
abran paso. Aquí hay dos personas que necesitan algo. ¿Qué dijeron? ¡Shh! ¡Hey! ¡Cállese! No interrumpa al maestro. Pero los desesperados no pueden darse el lujo de callarse. Los desesperados tienen que clamar a Dios. Y clamar y clamar y clamar. Ellos persistieron en su clamor y las personas que realmente quieren de Cristo deben persistir. Deben luchar contra los obstáculos interiores, exteriores. A veces nosotros mismos obstruimos el camino. Las personas, las circunstancias, las adversidades, amados, siempre va a haber algo. Pero debemos clamar contra todo hasta que Cristo responda. Me llama la atención que dice, pero ellos clamaron más, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Quizá nunca iban a tener otra oportunidad. Quizá nunca iban a estar tan cerca de Él que en este momento. De modo que tuvieron que resistir, combatir, luchar en la multitud y gritar, Señor, sin ti estoy muerto. No, espérame. La Biblia dice que estaban muertos de por sí, porque estamos muertos en pecado, ¿cierto? Lo acabamos de leer. Sí, nada más que la diferencia es que la vida misma estaba pasando por ese momento, en ese lugar, que es Cristo Jesús, dador de vida. Gloria sea nuestro Dios. Así que, amados, los obstáculos tienen que ser combatidos y superados. No debemos rendirnos ante ellos. Al contrario, debemos usarlos para aprender a tener paciencia, a crecer en experiencia y en esperanza. Porque esto que vivimos en esta tierra sirve para incrementar y fortalecer nuestra fe. Por eso Romanos capítulo 5 versículo 2 dice, a través de la fe, Cristo nos ha traído al generoso amor de Dios que ahora disfrutamos y estamos felices con la esperanza de compartir la gloria de Dios. Pero hay más, podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. A pesar de lo que esté viviendo, Padre, a pesar de lo que estoy sufriendo, yo creo que tú tienes algo para mi vida. Yo creo que en ti, Señor, voy a salir adelante. Si tú me permites, saldré. Y si tú no me permites, gloria sea a ti porque me vas a enseñar algo. La persistencia siempre atrae la atención de Dios. Dice Mateo 7:7, no se cansen de pedir y Dios les dará. Sigan buscando y encontrarán. Llamen a la puerta una y otra vez y se les abrirá. ¡Ábreme! Hay gente que es muy penosa. Hay gente que no toca la puerta así. Cuando uno está desesperado, uno hace cosas que no haría en situaciones normales. Versículo 8, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama a la puerta se le abrirá. Jesús lo dijo en Lucas 18:1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Me acuerdo que hace algunos años, cuando conocí a mis suegros, mi suegra me platicaba que ella oró por su esposo, por mi suegro, años.
Años. Persistir y 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 hasta que el Señor decida responder. Mateo 20:32, y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué queréis que haga? Ahora, me encanta Jesús porque Jesús, que lo sabe todo, sabe que va a pasar por ahí, sabe que van a estar estos dos ahí, sabe lo que va a suceder exactamente. Pero ¿por qué Jesús nos enseña la persistencia, la perseverancia, en vez de solamente satisfacer de manera inmediata nuestras necesidades? ¿Tú crees que Jesús no pudo haber entrado por ese camino, ir directamente a estos dos y haberles dicho, a ver, sánenme, órale, sánenlos, órale, rápido, vámonos, y el que sigue, y ahora el otro, y ahora? No, pasa por ahí. ¿Tú crees que no escuchó desde la primera vez que clamaron? ¿Por qué a veces el Señor quiere que estemos clamando una y otra vez? ¿Por qué permite que insistamos? Lo acabamos de leer en Romanos 5. A través de esto nos fortalece nuestra fe. Se agudiza y se fortalece nuestra fe. A través de la perseverancia se agudiza nuestra mente y nos hace más conscientes. Nos da tiempo para meditar, nos da tiempo para buscar la verdad acerca de nosotros mismos y de nuestras necesidades. En el momento en el que estás clamando a Dios y le estás pidiendo a Dios, estás meditando en lo que estás viviendo, qué estás haciendo mal, qué estás haciendo bien. Señor, ¿qué debo de cambiar? Padre, ten misericordia. Mira, Señor, estoy viviendo esto, estoy pasando por aquello. Señor, ayúdame. ¿Seré yo? ¿Será aquella persona? ¿Qué está sucediendo? La necesidad de perseverar nos enseña a orar y a buscar de Dios. Le decía yo a nuestra amada hermana Marta, que sufrió la pérdida de su hija en esta semana, le decía, Marta, la Biblia dice que es mejor llorar que reír, porque cuando estás quebrantado, porque cuando estás llorando, porque cuando tu corazón se duele, tú buscas al Señor con todo tu corazón y Él trae un consuelo a tu vida. He escuchado a mucha gente en los funerales decirle a las personas que están dolidas, no llores. Yo les digo, no, sí, llora todo lo que tengas que llorar y permite que el Señor te limpie. Y en este momento tan doloroso y tan sensible, deja que el Señor te hable. Esta lección es importante incluso para nosotros, iglesia. Con frecuencia viene gente necesitada, gente pobre, y tendemos a ignorarlos, a olvidarlos, a reprenderlos, a no desearlos. Así somos los seres humanos. A veces a los pobres se les considera perezosos y carentes de iniciativa o incapaces de contribuir. Ahí donde yo trabajo, cada año hacen un ajuar en enero y se lo llevan a los niños de la sierra. Y escuchas muchos testimonios y uno de ellos que me causó pues sorpresa fue escuchar de una familia de dinero, de bien acomodada, de una solvencia económica, que decía, no, nosotros no vamos a darle a esa gente que trabaje. Nada más estamos fomentando su flojera. Y tú puedes escuchar a alguien fuera de la iglesia decir eso y dices, bueno, no conoce de la compasión y del amor y la misericordia del Señor, pero dentro de la iglesia que alguien diga algo así o se refiera a alguien así, creo que no se vale, creo que no es bíblico. Por eso les decía hace rato, en lugar de que los que seguían a Jesús dijeran, ábranse todos y déjenlos pasar, les dijeron, shh, cállese, no esté interrumpiendo. Nuestro Señor nunca rechazó a nadie. Y cuando son llevados a Jesús, Jesús les dice, ¿qué es lo que quieres que haga? Versículo 33. Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos.
Muchas personas solamente vienen a Cristo cuando tienen problemas físicos. Sin embargo, su verdadero problema es la ceguera espiritual. Juan capítulo 9, versículo 31 dice que Jesús les dijo, si ustedes realmente fueran ciegos, no serían culpables de su pecado. Pero como dicen que pueden ver, siguen siendo culpables. ¿Qué quieres que haga por ustedes? Ellos clamaron por misericordia y al ser llevados ante Él, creo que nosotros cuando oramos a Dios debemos ser personas que oramos específicamente. Dice Mateo 21, 22, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Y he estado alrededor de mucha gente y yo creí también durante muchos años que lo que yo pidiera lo recibiría, pero pensando en mi egoísmo, pensando en, quiero una casa más grande, quiero un coche nuevo, ¿entiende lo que le digo? Pensando solamente en mí. No es que Dios no te quiera bendecir, Dios te quiere bendecir, pero Él te dará de acuerdo a lo que Él considere. Pero Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15, nos enseñan una gran verdad. La seguridad que tenemos al estar unidos a Dios es esta. Dios escucha nuestras oraciones cuando le pedimos conforme a su voluntad. Estos dos llegan delante de Jesús y Jesús les dice, ¿qué quieren que haga por ustedes? Y nos enseña una gran lección. Ellos clamaron por misericordia. Versículo 15 de aquí de Primera de Juan, puesto que sabemos que Dios nos oye, tenemos la certeza de que Él nos dará cualquier cosa que le pidamos, sí, pero en el contexto de su voluntad. Queremos que nos abra los ojos, Señor. Queremos ver. El versículo 34 de Mateo 20 dice que entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Y otra cosa que hay que resaltar aquí es que se volvieron discípulos de Jesús. Le siguieron. Dos cosas significa ser discípulos de Jesús. La primera es aprender de Él. Juan 10, 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Colosenses 2:6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Por eso le reitero una y otra vez, amado. Si usted dice ser cristiano, tiene que andar y comportarse como cristiano. Primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Debemos ser como Cristo. La meta del cristiano es convertirse como Cristo. La primera cosa que significa ser discípulo es que aprendemos de Él, y la segunda es que somos testigos de Él y de su poder. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Me comporto como Él se comportaba y hago las cosas que Él hacía para que la gente glorifique al Señor. Primera de Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En otras palabras, con todo, lo que piensas, lo que haces, lo que dices, glorifica al Señor. Ya no te perteneces, has sido comprado.
Mateo termina la narración ahí. Y ahora Lucas, que tiene otra perspectiva, dice Lucas 18:43, y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo cuando vio aquello dio alabanza a Dios. Es que Lucas habla solamente de Bartimeo y narra como uno solo. Dice que cuando vio le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo que estaba ahí cuando vio que Bartimeo ahora veía, dio alabanza a Dios. Y uno de los propósitos de que tú y yo sigamos a Cristo es que la gente que está a nuestro alrededor, cuando vea a Cristo en nosotros, diga, gloria al Señor, que cambió a Rocío. ¿Se acuerdan cómo era Rocío antes de Cristo? Y ahora, ¿cómo es? Gracias a Dios que la alcanzó, ¿no? Porque antes, ¿no? Y glorificaban a Dios. Dice que le seguían, y esa es una forma de agradecer, de expresar el agradecimiento a Jesús, porque muchos llegan, reciben y se van y nunca expresan su agradecimiento a Dios. Ya voy a terminar. Dice Lucas, capítulo 17, versículos 14, hablando de los leprosos. ¿Usted se acuerda de esa historia? Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Eran 10. La razón por que le leo esto es porque estos dos ciegos, cuando son sanados por Jesús, dice que deciden seguirlo. Cuando los leprosos son limpiados, versículo 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Estos hombres recibieron los ciegos su sanidad y siguieron al Señor, agradecidos por lo que Él hizo. Yo espero con todo mi corazón que usted siga al Señor, agradecido por lo que Él ha hecho, que usted venga a la iglesia con la actitud correcta de honrar y de glorificar al Señor, de tener la actitud correcta de escuchar su palabra. Espero que nadie venga a fuerza, espero que nadie esté aquí con ese de, ya que acabe, ya que termine. Le confieso que a veces me siento presionado por ustedes, así como de, y a veces hasta, rápido. ¿Cierto? Se lo confieso. Párese usted aquí conmigo el próximo domingo y usted se dará cuenta. No pueden venir todos porque entonces a quién le predicamos. Pero venga uno aquí conmigo y dése cuenta. La narración de esta historia de los dos ciegos la encontramos en 3 evangelios: Mateo, Marcos y Lucas. Lucas, que tiene otra perspectiva, para el capítulo 19 de Lucas, cuando ya terminó de los ciegos, narra la historia de Zaqueo. Usted conoce un poco la historia de Zaqueo. Zaqueo era un publicano que cobraba era el jefe y cobraba los impuestos, y se sube a un árbol para ver a Jesús pasar porque era de corta estatura. Y Lucas, allá usted lo podrá leer en casa, versículo 1 del 1 al 10, nos dice que Jesús tiene un encuentro con él y se hospeda en su casa. Esto es previo a que Jesús llegue a Jerusalén, porque Zaqueo vive en Jericó. Ahora, Jericó es una ciudad en ruinas. Cuando la edificaron cayó la maldición que Josué pronunció. Cuando el Señor derriba Jericó, dice, maldito el que reedifique la ciudad. Cuando la reedifican, cae la maldición sobre el que la reedificó y se vuelve a ruinas, y parece ser que hay gente que vive ahí, y Zaqueo vive ahí. Y cuando Jesús pasa, Jesús le dice, me voy a quedar en tu casa. Baja, va, cena con él, y usted lo puede leer en casa. Y podemos ver dos extremos del trato de Jesús para la gente. Zaqueo, el hombre más rico de la ciudad,
siendo visitado por Jesús y tratado como lo trató, y en los dos hombres despreciados por la sociedad, afuera de la sociedad, recibiendo el mismo trato de compasión y de amor de ese Rey que merece toda la gloria, de ese Rey que es nuestro Señor. Antes de ir a su muerte, Jesús trata con el más rico, con los más pobres, y les muestra su amor y su compasión. ¡Qué demostración! Todo previo a su entrada triunfal a Jerusalén. Espero sea de bendición. Acompáñeme a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta tarde ya, porque al escuchar tu palabra nos damos cuenta, Padre amado, de lo compasivo, de lo amoroso y misericordioso que eres. Muchas gracias, Señor Jesús, porque muchos nos podremos identificar con esos dos ciegos que estaban en el camino, desesperados, sin esperanza, despreciados, alejados de los demás. Y hoy podemos glorificar tu bendito y santo nombre, porque un día, Señor, tú te cruzaste en nuestra vida y nos diste la vida que tú tienes. Abriste nuestros ojos y hoy podemos ver. Oramos aquellos que podemos entender esta gran verdad, por aquellos que están entre nosotros que no han entendido esta gran verdad. Oramos, Señor, por aquellos que no te conocen. Pedimos que en su corazón, Señor, tu Espíritu amado produzca un querer como el hacer. Que en su corazón arda un deseo genuino y profundo de clamar a ti con todo su corazón: Hijo de David, ten misericordia de mí. Para cambiar sus vidas, para glorificar tu nombre, para seguirte, para honrarte. Oramos por nuestros hermanos que están en un momento de desesperación. Pedimos que los animes a seguir buscando y clamando a ti, Señor. Gracias porque tu palabra es medicina a nuestros huesos, porque en ti podemos estar, Señor, seguros y confiados, sabidos que tú eres Dios, que tú tienes, Señor, cuidado de aquellos que amas. En ti descansamos y a ti damos la gloria y la honra.